Ven, acompáñame a jugar. Ven conmigo a las sombras. Alrededor de los años 50 empezaron a desarrollarse viviendas a la orilla de la barranca de Huentitán, allá en Jalisco, en Guadalajara. Para que ocurriera esto, empezaron a derrumbar algunas de las viejas haciendas, de aquellas de 1800 o anteriores, para fraccionarlas y venderlas en varios terrenos para el desarrollo de las nuevas casas. La historia que les compartiré a continuación de estas casas, la cual era parte de una hacienda que fue fraccionada, y uno de esos terrenos tenía en su espacio el área donde se encontraban los restos de la cocina de la hacienda, el fogón, unos pedazos de lo que era la barda de adobe y un pozo de agua. Eso era lo único que sobrevivió, quedando esos vestigios de la hacienda dentro del terreno destinado al jardín de una de las nuevas casas de la colonia, de la cual el dueño era el arquitecto del proyecto, y decidió dejarlo ahí, en medio del jardín, como un ornamento a lo que había sido la hacienda de aquella época. La nueva casa se construye alrededor de los restos de las ruinas de lo que había sido la cocina de la antigua hacienda, y está diseñada como una residencia de alto lujo, con piscina, la cual se ubicaba muy cerca de donde se encontraban las ruinas. El nuevo dueño, al terminar la casa, se sentía bastante satisfecho con ella, ya que de una parte podía ver toda la barranca de Huentitán y por la otra tenía un rápido acceso a la ciudad, la piscina y todos los lujos necesarios de las mejores casas de aquella época. Me encanta tanto esta casa. Soy tan feliz desde que vivimos aquí. Nuestro amigo arquitecto se llevó a su esposa e hijo a vivir a la nueva casa, y a los días la mamá del niño se dio cuenta que constantemente desaparecía de su vista, y cuando lo buscaba, casi siempre lo encontraba jugando en las ruinas de lo que era la antigua cocina de la hacienda. Patrona, hemos visto al niño bien seguido ahí donde está. Los empleados de la casa le comentaron a su madre que en días anteriores lo habían visto ahí en las ruinas y que en otras ocasiones lo habían encontrado muy cerca del pozo. En el pozo. Ese comentario fue algo que detonó la preocupación de la mamá, y rápidamente fue corriendo para ver que estuviera bien. De nuevo, se encontraba jugando en el pozo de la vieja cocina. Así que apresuró el paso, y unos metros antes de llegar, escuchó que su hijo estaba platicando con alguien, con otra persona. Se escuchaba la voz de un hombre algo mayor que platicaba con él. Siempre estaremos jugando y bromeando. La señora entró rápidamente a las ruinas para ver con quién estaba platicando su hijo. Ya es hora de que me vaya. Ya llegaron por ti, pero nos podremos ver aquí siempre que tú lo desees. Aquí estaré para ti siempre. Y sorpresivamente se dio cuenta que no había nadie. La voz provenía del fondo de aquel pozo de agua, donde su hijo estaba sentado, de nuevo en la orilla, hablando con alguien en el interior. Hola, mami. Estoy platicando con mi amigo de Justo noche. en ese momento se dejó de escuchar aquella voz con la que conversaba su hijo, y el niño volteó a ver a su mamá, preguntándole que qué era lo que pasaba, que estaba platicando con su amigo. No, La mamá, con vámonos todo aquí. el terror del Por mundo, favor, lo vámonos. sostuvo entre sus brazos y lentamente empezó a salir de aquella cocina.
le contó el hecho a su esposo, el cual no entendía cómo iba a haber alguien dentro del pozo. Decidió ir a investigar para que su esposa estuviera más tranquila. Aluzaron dentro de aquel pozo y lo único que encontraron era un poco de agua, ya que casi estaba seco en su totalidad. A los pocos días surgió otro evento de nuevo, en el cual la señora de la casa de nuevo dijo que su hijo había desaparecido de su vista. Y con todo el terror del mundo, se acercó de nuevo a las ruinas de aquella cocina para ver si no se había encontrado en la orilla del pozo. Vio que no se encontraba ahí. Empezó a buscarlo por toda la casa y no lograba encontrarlo. Acabo de ir al pozo y no está. Pasaron un par de horas y aquella madre preocupada vio que venía de regreso su hijo desde aquellas ruinas donde se encontraba la cocina. Salió corriendo a abrazarlo y preguntarle que dónde estaba, que qué había hecho, que si lo estuvieron buscando por todos lados, dónde se había escondido. Habían pensado que probablemente había caído a la No me barranca. fui a ningún lado, mami. Siempre he estado platicando aquí con mi amigo en el pozo. El niño muy tranquilamente le dijo que realmente nunca se fue a ningún lugar, que siempre estuvo ahí en la orilla del pozo, platicando con su amigo, y que aunque él le decía que fueran a otro lugar a jugar, él dijo que ya se encontraba cansado y no quiso ir, y regresó a dormirse a su cama. Por eso había regresado, pero que siempre estuvo sentado en la orilla del pozo. No me fui a ningún lado, mami. Siempre he estado platicando. La señora aquí con mi sintió un amigo en frío el pozo. estremecedor cuando escuchó aquellas palabras, preguntándole a su esposo si no había mandado tapar aquel pozo que le había comentado. Los ayudantes le dijeron al arquitecto que fueron hace unos momentos a revisar de nuevo el pozo y confirmaron que estaba tapado con lámina y unas rocas para que nadie pudiera entrar o salir de ahí. El niño le dijo a su padre que no, que él hace un rato estuvo ahí platicando con su amigo y que no había ninguno de esos fierros tapando la entrada. De hecho, él le decía que si quería podía entrar y acompañarlo a ver la entrada del pozo y confirmar que no había nada ahí. El arquitecto y sus ayudantes empezaron a caminar hacia el pozo y justo cuando llegaron, efectivamente se dieron cuenta que no había ningún tipo de bloqueo en la entrada. La señora era testigo de lo que estaba sucediendo y estaba muy asustada de aquel hecho y de lo que comentaba su hijo, y dijo que no quería seguir en esa casa, que en las entrañas de esa casa habitaba algo muy extraño, y más en ese lugar, en aquel pozo de esa cocina, y que no estaba dispuesta a volver a arriesgar a perder a su hijo por un extraño ser dentro de un pozo. Su esposo, muy desilusionado de la situación, ya que había esmerado mucho en el desarrollo de la vivienda, no se vio más que en la necesidad de tener que ponerla en venta o traspasarla mientras se mudaban a otra casa. Entre sus conocidos salió una persona interesada en adquirir la propiedad, a lo cual nuestro amigo arquitecto se vio muy entusiasmado y le dijo que sería lo ideal, ya que a su esposa no le gustó mucho y había invertido mucho en la casa y prefería que alguien cercano se la quedara. Su amigo, el interesado en la casa, le preguntó: «Entonces, ¿por qué quieres venderla?». Solamente repetía que a su esposa no le había gustado unos detalles de la construcción
y sería más sencillo buscar otra casa que remodelar esta. Pasaron los días y en una reunión en la casa se toparon la pareja anterior, dueña de la casa, y los nuevos dueños, que eran amigos de ellos. Estaban platicando acerca de por qué les habían vendido la casa, si es un lugar excelente y muy hermoso. La mamá les dijo que había algo extraño en el pozo de agua, o por lo menos su imaginación hacía que lo percibiera de esa manera, ya que le daba mucho miedo y que no quería volver a acercarse a ese lugar y tampoco quería que ninguno de sus hijos se acercara. La nueva inquilina se inquietó y le preguntó que qué había pasado en el pozo o por qué tenía tanto miedo. La mamá dijo que nada, que en realidad que en veces escuchó que su hijo hablaba con alguien ahí en el pozo, pero que tal vez fue su imaginación, y una ocasión se perdió el niño un par de horas, pero fue todo lo que había sucedido. Al final, ella pensaba que fue más por su descuido que por el pozo. La nueva dueña le dijo que hace un par de noches había encontrado a su hijo en la madrugada hablando con alguien en el pozo y que desde entonces las demás noches escapaba de la cama para ir a sentarse a la orilla del pozo a conversar. Yo me acerqué a escucharlo y claramente escuché que hablaba con alguien que le contestaba desde el fondo de los cimientos del pozo. Aquí estoy, aquí siempre estaré para ti. Siempre estaré listo para divertirnos y para jugar. Podríamos jugar por siempre si quieres acompañarme. Así que no es tu imaginación, yo también lo escuché. La madre, muy asustada, le dijo que realmente desconocía qué es lo que estaba ahí, pero que ella le recomendaba que tratara de alejar a su hijo en lo posible. La señora le dijo que entendía la situación y que trataría de llevarse a sus hijos a otro lugar. Justamente fueron a buscar a su hijo a su recámara y no se encontraba. La mamá, muy asustada, sabiendo lo que había platicado con la antigua dueña, fue corriendo hasta las ruinas de la cocina para ver si su hijo se encontraba con alguien hablando en el pozo. La señora, muy asustada, empezó a acercarse y a gritarle a su hijo que se retirara, que había algo malo dentro encerrado, que se quitara del pozo. El niño volteó a verla, pero no entendía qué es lo que pasaba. No, no me lo quitan, no. En ese momento, un largo brazo salió del pozo y con su mano negra tomó al niño de la cabellera, llevándoselo frente a la mirada de su madre hasta las profundidades del pozo, entre los gritos de histeria de la madre y del padre y de algunos de los ayudantes de la casa. Se fueron perdiendo las horas aluzando y tumbando las piedras del pozo, buscando a aquel niño dentro, pero nunca encontraron nada. Pasó el tiempo y los padres decidieron demoler la propiedad y construyeron una bodega, evitando así que cualquier otra persona llegara a tener contacto con el pozo de agua. Pasaron los años y en aquella bodega solamente se almacenaban vehículos. En una ocasión, un fin de semana, que llegaba el hijo de uno de los empleados de la bodega, era un niño de tan solo 5 años, el cual entró al baño que se encontraba en el fondo y salió corriendo, diciendo que alguien le había hablado desde el drenaje, que alguien estaba platicando con él
desde la mujer, ¿Quieres jugar? que le decía que se acercara a jugar con él. El dueño de la bodega supo de qué estaba hablando aquel niño y se acordó de su hijo, y en ese momento mandó tumbar aquel baño, diciendo: nunca traigan a sus hijos a este lugar, porque aquí hay un ser maldito que se roba a los niños, y a mi hijo se lo robó hace 30 años en un pozo de agua y nunca lo volví a ver. Ya se distraerán y dejarán que alguien venga a jugar conmigo aquí, a donde comienzan las sombras.